Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar en esta sesión conjunta y es un honor estar pisando este recinto imponente y que guarda tanta historia y tanta academia. Muchas gracias por la invitación, doctor Nava, doctor Raúl Carrillo, y permitirme el honor de participar en ella. Si ustedes me lo permiten, para tratar este tema que me hicieron el favor de decirme, mujeres en la anestesiología y su papel en el futuro de la enseñanza, que me ha encantado. Y quisiera yo invitarlos a hacer un breve viaje. Si vamos a hablar del futuro, es imposible dejar de hablar de la historia, y este viaje quiero compartirlo con ustedes para acordarnos de lo que ha sido la presencia de la mujer a través de la historia. Y como todos hemos sabido, en la prehistoria, una vez que el hombre se volvió sedentario, la mujer se hizo cargo de las labores domésticas, múltiples labores que tenía y ha tenido y sigue teniendo la capacidad a veces de manejar simultáneamente. Desde ese tiempo el hombre se dedicaba a la cacería, exclusivamente a la cacería, porque era una actividad que requería de alta precisión. Con el devenir de la civilización, aunque también en tiempos remotos, tenemos ya la evidencia de presencia de mujeres en la práctica de la medicina, como sucedió en Sumeria, con una princesa, Shubed, dedicada a los cuidados médicos. En Egipto tenemos el conocimiento de la existencia de Merit Pat, considerada la primera mujer en practicar la medicina. Y también en Egipto, años después, en la cuarta dinastía, se dice que fue Peseshet la primera mujer que entró oficialmente a la escuela de medicina egipcia. Con el devenir de los siglos, tenemos en Italia evidencia de la existencia de Protula de Palermo, también mujer que practicó la medicina y que además es considerada por muchos como la primera profesora de medicina, pues dejó diversos tratados médicos que sirvieron de enseñanza para las generaciones posteriores, además de que fue madre de médicos. Pero desgraciadamente vino el oscurantismo y la persecución, particularmente en contra de las mujeres. Todas aquellas mujeres que pretendían dar un alivio, un tratamiento, curar algo, eran consideradas hechiceras, brujas, perseguidas y llevadas a la hoguera. Recordemos que fue hasta 1563, durante el Concilio de Trento, cuando se certificó, se dijo que sí, que la mujer tenía alma. En el 1500 y tantos, también con el reinado de Enrique VIII, él se hizo de una cofradía de cirujanos que practicaban bajo la premisa de que no se admitían sastres, carpinteros, herreros ni mujeres. Tiempo después, en la época de oro de las letras españolas, y con la existencia de este genio de la lengua española, Lope de Vega, que se decía que hablaba en verso, pues tuvo a bien decir que ha sido siempre el parecer que la naturaleza agravia, a la mujer que vuelve sabia, pues deja de ser mujer. Seguimos recordando a mujeres en la existencia de el desarrollo y la investigación social. Y años después, a principios del siglo XVIII, existió Dorothea Christian Elberder en Alemania. Era una mujer que quería estudiar medicina y entrar a la universidad, desde luego, y no le fue permitido. Entonces se dedicó a hacer estudios sociológicos de ver cuáles eran los factores y por qué las mujeres estaban limitadas a tener actividades profesionales, particularmente universitarias. Y no fue sino hasta 1987 que en Alemania se le reconocieron sus estudios, sus legados, y se dedicó una estampilla para recordar su historia. Existió en Inglaterra, a finales también del siglo XVII, principios del XVIII, un médico, James Barry, reconocido, respetado
Por su práctica de la cirugía en forma exitosa, fue el primero en realizar una cirugía cesárea que tuvo éxito. También prestó servicios militares, pero no fue sino hasta su muerte que se supo que no era hombre. Era una mujer que había ocultado su género para poder practicar la medicina y la cirugía. Se desconoce su nombre verdadero. En la época victoriana existió Elizabeth Blackwell, que tuvo que emigrar de Inglaterra a Estados Unidos, donde le fue permitido oficialmente practicar la medicina, y es en Estados Unidos la primera mujer oficialmente reconocida como médica. También en Inglaterra, años después, ya se hubo un poquito más de apertura y se galardonó a Mary Edwards, que fue reconocida como la primera mujer cirujana. No podemos dejar de mencionar a Marie Curie, que si bien fue la primera persona a la que se galardonó con 2 premios Nobel, uno en 2003 y otro en 1903 y otro en 1908, por las actividades en física y química respectivamente. Al principio de sus actividades y de sus publicaciones, estas tenían que estar firmadas por su marido, Pierre Curie, para que tuvieran credibilidad. A mediados del siglo XX tenemos la presencia de Rosalind Franklin. Esta doctora inglesa fue la primera en hablar, en manifestar y sentar las bases para el conocimiento de la estructura helicoidal del ADN. Ella lo presentó esto en una conferencia a la que asistieron Watson y Crick. La doctora Franklin tuvo grandes dificultades para que le fuera admitido su trabajo para publicación, periodo en el cual Watson y Crick continuaron con sus estudios, que también habían iniciado, pero tomando las bases de la doctora Franklin. Watson y Crick, como todos sabemos, recibieron el premio Nobel en medicina por su descripción de la estructura del ADN. Y fue hasta 1970, más o menos, en Estados Unidos, que la revista Time dedicó un número y reconoció los estudios de la doctora Franklin. Ella murió muy joven, víctima de cáncer. Si hablamos de las mujeres importantes en la historia de la medicina en México, tenemos a la doctora Matilde Montoya, considerada como la primera mujer médica en México, pero tampoco le fue fácil el camino. La doctora Montoya no podía recibirse de médica porque no le daban fecha para su examen profesional. Fue gracias al presidente Porfirio Díaz que ordenó que se le diera una fecha de examen. Él asistió junto con su esposa al examen profesional de la doctora Montoya, que se recibió con honores. Primera mujer médica en México. Años después, no muchos, tenemos la presencia de la doctora Columba Rivera Osorio, considerada, además de doctora, una de las primeras profesoras en México de medicina, además de ser una activista femenina. No podemos dejar de mencionar, por lo menos para mí es importante, la doctora María Elena Ansúrez. Tuve el privilegio de ser su alumna. Fue la primera mujer jefe del prestigiado Servicio de Gastroenterología en el Hospital General de México y también miembro de la Academia Nacional de Medicina. También de muchos es conocida por sus diferentes actividades en la oncología médica, la doctora Raquel Gerson, que también se le ha reconocido nacional e internacionalmente por sus actividades sociales, también en el Hospital General de México. Ella, como sabemos, sigue en activo trabajando también a nivel privado. Es imposible dejar de mencionar a la doctora Teresita Corona, de la que ya platicábamos antes de la sesión, la primera mujer en presidir la Academia Nacional de Medicina después de 156 años de existencia de esta prestigiosa academia. Tal vez para muchos no es del conocimiento que la doctora Virginia Apgar fue anestesióloga y seguramente todos la recordamos y llevamos a cabo su evaluación en algún momento de nuestra práctica de medicina, pero se sigue llevando a cabo, yo creo que en todos los rincones del mundo, esta valoración que la doctora Apgar dejó para la evaluación del neonato.
y no podemos dejar de mencionarla, una gran anestesióloga. Pero si nos vamos ya también a las anestesiólogas mexicanas que merecen reconocimiento, tenemos a la doctora Juana Peñuelas, que es la primera anestesióloga en haber ingresado a la Academia Nacional de Cirugía. También fue jefe de departamento de anestesiología del Hospital Juárez. Y bueno, yo creo que para todos los aquí presentes, o por lo menos para una gran mayoría, los que estamos aquí, los que nos ven por vía Zoom, es reconocida la doctora Estela Mellman, quien merece también unos segundos más de atención, porque sabemos el reconocimiento que tuvo a nivel nacional, internacional, por sus múltiples publicaciones, por ser profesora de grandes anestesiólogos pediatras. Y me voy a permitir tomar una frase que la doctora Diana Moyao puso en su semblanza que publicó en la Revista Mexicana de Anestesiología en el primer número de este año, de la doctora Estela Mellman. Esta frase en el artículo bien escrita en inglés, me permito dar una traducción libre, fue dicha por un anestesiólogo amigo cercano de la doctora Mellman, y él decía, días después del fallecimiento de la doctora, que se había perdido un gigante y que si existiera un monte del Olimpo para la anestesiología pediátrica, la figura de la doctora Mellman debería de estar esculpida dentro de esa roca. Creo que esto la define sin más palabras. Pero también me gustaría decir, sobre todo para las nuevas generaciones, que la doctora Mellman dejó un legado importantísimo. Hace unos minutos también ya lo mencionaba el doctor Carrillo. Durante su gestión como primera presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, la doctora Mellman se opuso rotundamente, de una manera férrea, tuvo que platicar con las autoridades correspondientes en ese momento para impedir que se instituyera en México la instrucción oficial de anestesistas, técnicos anestesistas. La doctora Mellman defendió y dijo que siempre la especialidad de anestesiología debería de ser ejercida única y exclusivamente por médicos, y aquí estamos. La segunda presidente mujer del Colegio Mexicano de Anestesiología fue la doctora Galindo, Elvira Galindo, también gran anestesióloga pediatra, profesora de muchas generaciones de médicos y anestesiólogos generales, de anestesiólogos pediatras, desde luego, que también dejó un gran legado. Todos nosotros reconocemos y sabemos del nivel, el excelente, creo yo, nivel académico que ha alcanzado la Revista Mexicana de Anestesiología, su reconocimiento internacional, que en mucho debemos a la labor extraordinaria que ha realizado el actual editor y editor vitalicio, el doctor Raúl Carrillo Esper. Ha llevado esta publicación nuestra a unos niveles reconocidos internacionalmente, insisto, pero el camino ha sido muy largo y a través de la historia ha habido muchos o varios editores que han puesto también su trabajo y su empeño, pero tal vez no la única, pero sí una de las pioneras que habló de la necesidad de elevar el nivel académico de la Revista Mexicana de Anestesiología para que pudiera empezar su camino y llegar a las instancias en que hoy la tenemos, fue la doctora Elvira Galindo. Probablemente las nuevas generaciones no lo conocen, pero así fue. ¿Y qué decir de la doctora Diana Moyao, también reconocida anestesióloga pediatra, excelente mujer, estimada amiga, líder también en muchos aspectos? Sabemos todos que recientemente terminó su gestión exitosamente como presidente del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología y quien también fue presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología en el año 2004. Gran anestesióloga también. Y hasta ahora, la cuarta y última mujer que ha presidido el Colegio Mexicano de Anestesiología, la doctora Gloria Álvarez,
que también merece un reconocimiento porque durante su gestión se vivió una de las épocas recientes más difíciles, no solamente para nosotros, sino a nivel mundial, que fue la pandemia por el COVID. Sin embargo, el Colegio Mexicano de Anestesiología no interrumpió sus actividades académicas, se siguió llevando a cabo el curso anual de actualización y, bueno, pues considero que este fue un gran reto que pudo llevar la doctora Álvarez con éxito. Me disculpo por la omisión seguramente de muchas y grandes médicas y anestesiólogas mexicanas que por obvio de tiempo es imposible mencionar. Las hay muchas. Espero que me disculpen. La brecha de género se ha acortado, afortunadamente se ha disminuido, pero sigue existiendo. Y tan es así es que desde hace muchos años, pero actualmente siguen existiendo estudios, investigaciones para tratar de decir por qué sigue existiendo esta brecha, cómo podemos disminuirla, qué debemos hacer todos y todas, desde luego, para reducirla. Desde algunos años se ha hablado de la feminización de la medicina. Afortunadamente, cada día es más importante el número de mujeres presentes en la práctica de la medicina y desde luego en la anestesiología también. Y de ahí se ha acuñado también que existe una mayor humanización de la profesión gracias a la presencia de la mujer. ¿Y por qué puede darse esto? Pues diferentes factores también son responsables de esta humanización. Entre muchos se menciona las habilidades de comunicación que tiene la mujer. Ya supongo que algunos caballeros estarán sonriendo esto ahí. Curiosamente, sí, a las mujeres se nos da particularmente la comunicación, tenemos un poquito más facilidad de palabra. Pero si lo llevamos a la práctica de la medicina, esto trae como consecuencia que haya un acercamiento más fácil entre una mujer médica y sus pacientes. La mujer también tiende a tener mayores cuidados preventivos, dado su naturaleza, se avanza, se adelanta a las posibles complicaciones, cuidados que se deben de tener. Y esto también lleva a que tenga tarde más tiempo habitual en hacer una consulta. Esto sobre todo es importante a nivel institucional porque en un periodo equivalente a lo que sus pares masculinos ven X número de pacientes, las mujeres ven menos pacientes en este periodo y obviamente esto trae como detrimento su productividad. En el marco del Consenso Internacional para la Formación de Médicos Especialistas en México, el doctor Enrique Graue, en su ponencia, mencionaba ya que sigue existiendo un incremento en el ingreso de mujeres a las especialidades médicas. Como podemos ver, en el periodo del 2011 al 2012, el número de mujeres superó más o menos en 600 el número de hombres inscritos. Pero desafortunadamente la mujer médica, anestesióloga y dedicada a actividades académicas tiende a abandonar más fácilmente sus actividades. Ya en 2004 la UNAM nos daba a conocer también estos datos en los que decía al inicio de las actividades académicas y las residencias hay una igualdad casi comparable de porcentaje de hombres y mujeres que ingresan, como lo podemos ver, un 51 contra un 49% de las mujeres. Pero ¿por qué abandona la mujer con mayor facilidad sus actividades? Muy probablemente, y así lo mencionó este estudio de la UNAM, por falta de modelos femeninos, por misoginia, por bullying, porque la mujer tiene que retomar y seguir con su papel reconocido en la sociedad, desde luego en la familia, y porque le es más difícil cumplir con los años de especialidad que la llevarían a tener una actividad académica más frecuentemente. Aquí, entonces, esto nos lleva a traer a colación el término que tan recientemente hemos oído constantemente, el famoso techo de cristal.
Este término se acuñó en los 70s, más bien desde el punto de vista psicológico, y todos sabemos de qué se trata. Ese es el límite invisible por normas, leyes no escritas, pero sí conocidas, tácitas, que impiden que en general la mujer a nivel profesional, pero en cualquier actividad, no tenga o le sea muy difícil alcanzar puestos de alta jerarquía, de alto rango, muy probablemente también por los factores que ya mencionábamos previamente. En relación a qué sucede con la actividad académica de las anestesiólogas, este interesante estudio realizado en Egipto en diferentes hospitales del país y en las que a través de una encuesta se preguntó a mujeres que practicaban, que tenían actividad académica y no la tenían, gracias, se encontró que las mujeres que practican, que tienen una actividad académica, encuentran como contras para su actividad que presentan mayor conflicto en general con los cirujanos, en un 98%. También los cirujanos tienen menos aceptación por las mujeres, sobre todo aquellas que tienen ya cierto nivel académico. Hay pobre aceptación por parte de los pacientes y con mucha frecuencia tienen que cambiar el plan de trabajo por estas mismas situaciones. Sin embargo, también existen implicaciones positivas. Ellas consideran que pueden tener mayor interacción social, son más dadas al empoderamiento, a crear un mejor ambiente laboral, a tener mayor apertura, son más cercanas para que los pacientes les den su opinión o emitan sus quejas sobre su labor y tienden al perfeccionamiento profesional. En esta interesante revisión sistémica y metaanálisis, como pueden ver, se revisaron muchos trabajos completos, pero solo 218 se estudiaron a profundidad, con una gran cantidad de opiniones y de puntos de vista de médicos que se dedican a las actividades académicas. Podemos ver que literalmente el 300% tienen mayor actividad, los hombres dedican tiempo completo a las actividades de enseñanza. Muy probablemente también porque durante su trabajo como profesores de anestesia, generalmente en promedio dedican 6 años más que en general la mujer a este tipo de actividades. En nuestro ambiente latino, en un trabajo publicado por la Revista Mexicana de Anestesiología, se analizaron 3 revistas, como podemos ver aquí, en un periodo de 5 años, de 2013 a 2018, y las autoras pretendían encontrar qué número de mujeres publican como primeros autores en estas revistas. Y como podemos ver, solamente el 37.61 de mujeres aparecen como primeros autores contra el 62.30 de hombres. Me permito presentarles esta gráfica donde hay solamente números duros. Hicimos un conteo exclusivamente numérico de los ponentes participantes en los últimos 5 cursos de actualización de anestesiología del Colegio Mexicano. Y como podemos observar, de 2019 a 2023 podemos encontrar una equiparabilidad, una concordancia del número de mujeres y hombres ponentes. Solamente en el año 21 hubo una disparidad, pero esto podemos traer a colación que sigue habiendo una presencia mayor cada vez de la mujer en este tipo de actividades académicas. Si me permiten el dato, en esta sesión conjunta, las mujeres que tenemos el privilegio de participar representamos el 38.46% en relación a nuestros compañeros hombres. ¿Qué debe hacer la mujer para seguir participando en labores académicas y sobre todo de enseñanza? ¿Qué tipo de educación debemos proporcionar? Pues la misma que todos, pero implica que igual que todo mundo debemos estar empapadas en las técnicas sugeridas para el aprendizaje de la medicina hoy en día. En este también interesante estudio en el que se analizaron más de 7.600 trabajos en 16 diferentes países,
se llegan a la conclusión de que hay mucha similitud en los resultados que obtienen estos trabajos. Y resumidos en 4 puntos importantes para la enseñanza de la medicina, se dice que cada día debe de ser más tempranamente humanística por parte de los alumnos, con también más temprano acercamiento para los pacientes, lo cual puede redundar en seguridad para los mismos. Esto dicho en los 2 primeros puntos, y en los que se sugiere también que esto siempre debe de estar apoyado por médicos de experiencia que alienten a la colaboración y al conocimiento longitudinal de los estudiantes con sus pacientes. Y un punto muy importante es el que los estudiantes de medicina salgan de los hospitales. Ya lo mencionaba también el doctor Uria Guevara y en pláticas previas. El médico, pero desde su formación, debe tener contacto humano con su sociedad, debe conocer las necesidades de su sociedad, reconociendo también su diversidad, pero con respeto hacia la misma. Esto, desde luego, tiene que ser orientado por médicos y colegas expertos. Y un punto muy importante, que es lo que nos trae en conjunto, lo que se pretende en esta sesión, es que los alumnos tengan cada vez mayor acceso a la tecnología actual, a la tecnología presente, pero como seguiremos viendo siempre con una orientación y con apoyo de personas experimentadas. Así pues, las características actuales de la enseñanza se dice que deben de ser de tipo digital y multimedia, cosa que hoy en día no es tan difícil. Cualquier alumno, cualquier estudiante de medicina cuenta con un celular, cuenta con una tablet, a través de las cuales se sugiere que existan videos en los que se presenten los temas, de tal manera que el estudiante pueda hacer repeticiones constantes de estos videos y llegar al aprendizaje, a la retención de conocimientos. La simulación, que es una técnica que no es novedosa y que sabemos que da muy buenos resultados. El aprendizaje virtual, como ya maravillosamente nos hacía referencia la doctora Ana Lilia, cada día está más integrada a la enseñanza actual de la medicina. También la tecnología en nube, que no es más que buscar los datos en Internet, insisto, cualquier alumno puede tener acceso hoy en día en la mayor parte de las ciudades. Desde luego siempre existen lugares remotos en lo que esto no es posible, pero en la mayoría de ciudades y centros donde se lleva a cabo la enseñanza de la medicina es accesible. Desde luego la inteligencia artificial, en la que tampoco me voy a detener, pues ya la doctora Garduño nos hizo favor de darnos una amplia explicación de todo esto. Y sí, algo que aquí tenemos la simulación. Sabemos que además también este tipo de aprendizaje da seguridad, un ambiente seguro al alumno. Las diferentes técnicas, la realidad virtual y la realidad aumentada, que también es algo muy interesante y que ha permitido incluso la comunicación, como ya nos decía la doctora Garduño, a distancia remota, e incluso se han llegado a hacer procedimientos, sobre todo quirúrgicos, a través de esta técnica que permite ver tridimensionalmente zonas anatómicas. Y uno de los puntos importantes que se mencionan en la enseñanza de la medicina es el aprendizaje a través de problemas, en donde el alumno es el centro, es decir, debe de dedicarse a la búsqueda activa de datos, de presentarlos de una manera sintética entre sus compañeros de grupo, que deben ser grupos muy pequeños, entre los mismos a través de tormenta de ideas, encontrar la solución de esos problemas, pero también ser capaces de evaluar sus errores y deficiencias que les impidan llegar a la solución, y para esto, desde luego, siempre debe haber un profesor facilitador. Creo que todos estamos de acuerdo en que particularmente en nuestra especialidad, en muchas también especialidades quirúrgicas, el aprendizaje, si bien es de tipo académico y se lleva en aulas con estos medios que acabamos de decir, ya no en el tradicional aprendizaje, se lleva a cabo dentro de la sala de operaciones. Y esta es la responsabilidad de anestesiólogas modernas,
subespecialistas que, además de vigilar a su paciente, de cuidarlo, de atenderlo, tienen el compromiso de enseñar a sus residentes que acompañan en la sala de operaciones con el conocimiento y estudio profundo y la interpretación adecuada de esta tecnología, como la estamos viendo ahorita acá, el estudio de espectrograma del electroencefalograma, que hace unas décadas, tal vez 30 años, nosotros no soñábamos tener. Pero como ya también lo dijo la doctora Garduño, la tecnología, todos estos medios de aprendizaje nunca van a suplir al contacto humano, una sonrisa, una mirada tierna, un estrechazo de manos. No somos diferentes hombres y mujeres, debemos apoyarnos, debemos reconocer nuestros defectos y apoyarnos también en las capacidades y virtudes del género opuesto. Y como dijo el Kofi Annan, secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz en 2001, no existe una estrategia de desarrollo más beneficiosa para la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, que la que involucra a las mujeres como protagonistas. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el honor, el privilegio. Mil gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Y bueno, si me permites, Jorgito, doctor Saucillo, nada más comentarles, aquí en la Academia Nacional de Medicina de México, del número de académicas y académicos actualmente, el 30% corresponde a mujeres. Esto es un gran logro porque realmente la primera mujer que ingresó a la Academia Nacional de Medicina fue la doctora Rosario Barroso Moguel, ya fallecida, en paz descanse, y ella, como la doctora Matilde Montoya, que bien comentó la doctora Mendoza Popoca, así como la doctora Matilde Montoya abrió la brecha para todas las mujeres que quisieran estudiar medicina en nuestro país, la doctora Barroso Moguel abrió brecha aquí en la Academia Nacional de Medicina para el ingreso de doctoras académicas, esto hace algunos años. Y gracias a esto, bueno, el número de académicas se ha incrementado al paso del tiempo, todavía no al número que se desearía, pero bueno, va incrementando progresivamente. Así que nuestra academia también ha pasado algo muy parecido y semejante. Y el otro aspecto que también es relevante, de ahí la importancia de la plática de la doctora Mendoza, es concientizar sobre la importancia y el papel que tiene la mujer en la medicina, no nada más en la anestesiología, que ya no rebasaron a los hombres, eso es un hecho. Muchos de los que están aquí son profesores de posgrado de anestesia y eso vemos, ¿no? Cómo cada vez ingresan más chicas. Y también lo que es relevante, en especialidades que antes eran cuño de hombres, o sea, que eran islotes de hombres como urología, ortopedia y otras más, ahora también ya cada año ingresan un mayor número de mujeres. Así que esto es el cambio de paradigma que ya está dado y bueno, este es también el presente y futuro de la anestesiología. En un futuro, bueno, van a dominar, como dijo Kofi Annan, donde hay una mujer, todo cambia, ¿eh? O sea, es diferente cuando somos puros hombres, Club de Toby, versus cuando hay mujeres involucradas en la organización y en la operación. Y de eso todos los que estamos aquí y todos los que nos siguen por las redes sociales somos testigos. Así que bueno, hay que seguir impulsando esto, fomentar la práctica, porque no es una lucha de hombre, mujer, mujer, hombre, sino hay que trabajar en conjunto. Y por eso mismo en este año en la Academia Nacional de Medicina de México también se integró el Comité de Género, que tiene como objetivo precisamente esto, ¿no? Dar ese valor bipartito a la participación de mujer y hombre. Así que bueno, gracias por la charla, doctora. Va muy bien en armonía con lo que se está haciendo aquí en la Academia Nacional de Medicina de México. Y si ustedes ven el pasillo, aquí el foyer a la entrada del recinto, pues hay puros doctores, distinguidos médicos de la medicina mexicana. Está el doctor Jiménez, el doctor Soriano, el maestro Ignacio Chávez y otros más, el maestro, el doctor Gavino Barreda, que fue el introductor del positivismo mexicano, y es lo que vino a sacar a México del oscurantismo en el siglo XIX. Bueno, aquí está el experto en historia de la medicina, y en breve, para el siguiente año, va a estar el busto de la doctora Rosario Barroso Moguel. Se los voy adelantando, esto lo vamos a hacer el año entrante en una ceremonia muy bonita en el Día de la Mujer, precisamente para poner en el plano que debe de estar
la mujer médico mexicana. Bueno, pues para retomar nuestro simposio, vamos a continuar. Tengo el gusto de presentarles a una excelente anestesióloga pediatra, con una trayectoria muy larga en la anestesiología mexicana y en la enseñanza. La doctora Laura Silva Blas es médico adscrito al Hospital General de México y es una maestra por excelencia. Le agradezco que esté con nosotros y, bueno, actualmente es la tesorera del Colegio Mexicano de Anestesiología. Ella nos va a presentar el tema de anestesia pediátrica y su proyección hacia el futuro. Muchas gracias, doctora.